primer lugar, agradecer a la organización y a Antonio en particular, a la sindicatura en general y a Antonio en particular, pues su amable invitación para formar parte de esta mesa. Bueno, yo me voy a centrar fundamentalmente en las normas que tenemos los órganos autonómicos de control externo, los OCEs. Y de entrada quiero destacar el panorama que tenemos, que en principio, así como en el sector privado, tienen un marco normativo muy claro, que son las NIASES. En los órganos en general de control interno-externo nuestros, pues tenemos una variedad de normas relevante, pero con una peculiaridad en los últimos años, que se observa una tendencia muy clara de convergencia hacia las normas internacionales de auditoría. Es decir, que en estos momentos hay cierta disparidad de normas, pero todas ellas están encaminadas hacia las normas internacionales, hacia las NIAS. Con varias peculiaridades de estas normas, de estas NIAS. Una importante, que ya ha comentado Cándido, que es todo enfoque del análisis de riesgos, que cambia totalmente, va a cambiar totalmente la forma de trabajar, la forma de realizar las planificaciones de nuestros trabajos de fiscalización. Otra peculiaridad que creo que subyace en estas normas internacionales es que están pensadas en auditorías recurrentes, que, claro, en nuestros ámbitos de actuación muchas veces no es posible esta recurrencia. Y también que están centradas fundamentalmente en auditoría de cuentas, auditoría financiera. Es decir, que las NIAS, en sus diversas adaptaciones, NIAS, NIASES y, lógicamente, y NIAS-SP, están centradas fundamentalmente en la auditoría de cuentas, en la auditoría financiera. Por tanto, nos queda ahí una parcela aún sin desarrollar, porque no está en el ámbito internacional en cuanto a NIAS, sin desarrollar todo lo que es auditoría de cumplimiento y todo lo que es auditoría de desempeño. Este pequeño o gran agujero que tenemos de normas ha intentado Intosai cubrirlo mediante una serie de normas que ya hemos citado, pero me interesa particularmente las de nivel 3, que se aprobó a través de esa comisión del Tribunal de Cuentas y de los órganos autonómicos de control externo, la ISAIES 100, 200, 300 y 400, que sientan las bases de los principios generales de la fiscalización del sector público, y luego detalla para auditoría financiera, para auditoría de cumplimiento y para auditoría operativa esos mismos principios trasladados a esos campos de actuación. Esta efímera comisión además aprobó seis directrices de nivel 4, de la 1000, la 1003 y la 1700, que eran referidas todas ellas a auditoría financiera, la 3000 y la 3100 referidas a fiscalización operativa y la 4000 referida a fiscalización de cumplimiento. Ahí se para el proceso, separó, mejor dicho, el proceso de adaptación de las ISAIAs que se estaban siguiendo por las instituciones de control externo. En esa transparencia podéis ver que de auditoría financiera, Intosai, la ISAI a nivel 4 tenemos 38 directrices, de auditoría de desempeño hay 2 directrices, de auditoría de cumplimiento hay 3 directrices y de temas específicos de auditoría 24 directrices, que eran fundamentalmente referidas a temas ambientales, instituciones internacionales, privatización, deuda pública, etc. Por lo tanto, el campo aún lo tenemos bastante amplio. Una vez que se para la comisión de las instituciones de control externo, los responsables de los órganos autonómicos de control consideraron estratégico
el continuar con el proceso de adaptación de las normas internacionales de auditoría. Se crea para ello la Comisión Técnica de los OCEs en 2015 y sigue funcionando en estos momentos. Con lo cual hemos tenido o estamos entre 3 comisiones, la primera que se creó con el Tribunal de Cuentas y los OCEs, la segunda ya específicamente de los OCEs y por último, por orden de presentación, y por último la Comisión de la IGAE. En cuanto a la Comisión de los OCEs, se planteó desde el principio que, aunque íbamos a seguir claramente las NIAs, las íbamos a hacer pues un poco más, hacerlas un poco más llevaderas. El problema de las NIAs es que a veces son pesadas, reiteradas de contenido y de difícil lectura. Entonces, se intentaba, a través de las GPC OCEs, intentar pues, hacerlas simplificar en lo que podamos, simplificarlas, hacerlas más digeribles para la lectura para los potenciales lectores. También en esta línea se introducen muchas aclaraciones, se introducen muchos ejemplos, modelos, etcétera, etcétera, para facilitar esa lectura. Algunas de ellas integran en un solo documento varias NIAs. Y, por ejemplo, la 1730, la GPF OCEs 1730, integra la NIAs 700, 705 y 706, con un problema que luego lo comentaremos, que es antes de la revisión de estas normas, antes de la revisión. También es relevante, por ejemplo, ya en el campo de otro tipo de auditoría, la 4001, en la que hablamos de la auditoría de cumplimiento de legalidad y especialmente los modelos de informe, tanto de cumplimiento de legalidad como de aquel trabajo de cumplimiento de legalidad asociado a la auditoría financiera. Por lo tanto, ahí tenemos una referencia muy relevante. Hay otras GPC OCEs que no aparecen en las NIAs porque no existen como tal la NIA correspondiente, y yo, por ejemplo, me gusta la 1735 sobre recomendaciones, que es creo que es una de las GPF más importantes, más relevantes para nuestro trabajo, y la 4320, que es, por primera vez, pues se pone en un documento, en una norma, la importancia relativa en materia de legalidad, no en materia cuantitativa, sino especialmente cualitativa. Y luego, la gran novedad posiblemente de este proceso son todas las del Grupo 5000 de entornos informatizados, que ahora vamos a comentar brevemente. Es decir, el proceso de entornos informatizados, pues estando el señor Minguillón, ya sabéis que es canso como él solo sobre ese tema, entonces desde el principio ya dijo, oye, esto de los entornos informatizados hay que. Entonces ya en la 1315 ya nos aparece el entorno informatizado. La 1316 nos hace un anexo que es análisis del control interno en un entorno informatizado. La 1500, consideraciones sobre la evidencia electrónica de auditoría. La 1520, análisis de datos. Es decir, que ya en las generales de auditoría financiera o de cuentas ya aparece en todas ellas, en las importantes, en las relevantes, todo el entorno informatizado y qué repercusión va a tener en nuestros trabajos. Luego ya todas las del Grupo 5 ya son específicas y novedosas en nuestro campo, que ya es la 5300, las directrices de auditoría de tecnologías, la 5311, ciberseguridad, la 5312, glosario de ciberseguridad, la 5313, revisión de los controles básicos de ciberseguridad, la 5330 de los controles generales, la 5340 de los controles de aplicación y, por último, la 5370 de la prueba de datos.
Esta es la estructura que tenemos. Además, la sindicatura también ha aprobado recientemente la Guía Básica de Auditoría en Entornos de la Nube, que es otro de los problemas que nos vamos a tener que enfrentar y que ya empezamos a organizar el trabajo. Es decir, por lo tanto, este aspecto yo creo que es de lo más relevante del trabajo que ha hecho esta comisión, siempre basado en un enfoque de riesgos, recogen los programas más y las normativas y las orientaciones más prácticas posibles, deducidas también de las experiencias prácticas de los propios auditores que han participado en su elaboración, y están en la línea con el Esquema Nacional de Seguridad que hemos comentado. Y todo ello con una cuestión, que es que el riesgo de auditoría es creciente conforme se incrementa la complejidad del entorno informático, del entorno informatizado. Es decir, que tenemos unas normas basadas en el riesgo, tenemos un entorno informatizado, que este entorno está creciendo de manera geométrica, aritmética, como queráis decirlo, y el riesgo de auditoría nos va a irse incrementando de forma considerable en esa cuestión. Y ya para que antes de que me echen la bronca, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, está claro que las GPF de informes hay que revisarlas profundamente, de arriba abajo. Es decir, nos hemos quedado con las NIAs sin revisar y ahora hay que ponernos al día en esa revisión. Podemos ir por la vía de la revisión de nuestras propias normas, o podemos ir, eso será un tema que tratarán los responsables de los órganos de control externo, autonómicos, ir por la vía de adopción de las NIAS SP directamente. Esa podría ser una solución muy rápida, muy cómoda, están muy bien hechas, por cierto, y en lo que podemos, eso es, y entonces esa podría ser una solución, la adopción de esas normas, al menos la de los informes, De luego queda una labor importante, que es cubrir todas las lagunas que aún podamos apreciar en el campo de auditoría de cumplimiento y de auditoría operativa. Y también darles el matiz práctico a la GPF, es decir, a Guía para Práctica de Fiscalización. Con lo cual, yo creo que una de las posibilidades que tenemos es que estas guías sean realmente prácticas y que vayan analizando áreas relevantes de la gestión pública, de manera que sirvan para orientar el trabajo de nuestros auditores. En este entorno informatizado en que nos movemos, hay un proceso de transformación digital de las instituciones de control. Tiene que haber un proceso de transformación digital, tanto a nivel de recursos humanos como de recursos materiales. Hay que atacar por todo ya claramente a las auditorías de las administraciones electrónicas. Hay que desarrollar guías para auditar las aplicaciones informáticas de cada uno de nuestros sectores públicos, por lo menos las esenciales, que tener una serie de guías ya preparadas para esos procesos. Tenemos que tender hacia la presentación homogénea de los informes, de los trabajos que elaboramos, para lo cual sería conveniente ese proceso de adaptación de las NIAs. Y también tendremos que revisar todas las guías que tenemos, las 4000, la GPF 4001, de los informes de cumplimiento, para adaptarla al modelo de informe de auditoría financiera. Y finalmente, pues creo que vuelven a aparecer una serie de reflexiones que prácticamente desde los primeros encuentros se citaban. Una era, y ya esto lo dejo ya para reflexión posterior,
si es necesario o no una ley de auditoría pública, si es necesario o no un ICAC público. Desde uno de los procesos de adaptación que hizo el ICAP con las NIAS suprimió toda referencia al sector público. Lógicamente, estaba dentro de las competencias de la Ley de Auditoría de Cuentas y quería eliminar ese proceso. Necesitamos un ICAP público y con todas las nuevas regulaciones que hay, especialmente relevante pues el nuevo Reglamento de Control Interno de las Corporaciones Locales, el 424, etcétera, etcétera, vuelve a aparecer, vuelve a resucitar, parece, el concepto de auditoría única. Es decir, vamos a ir a un proceso, quizás ya ha comentado Cándido, de recoger lo que hay antes de hacer la auditoría, que ya nos evite hacer la auditoría, completar la auditoría de una manera mucho más fácil. Vuelve a aparecer, parece, este nuevo resucitar el concepto de auditoría pública. Y, bueno, son estas reflexiones un poco que quiero transmitir aquí para que en los próximos encuentros volvamos a hablar a ver cómo tenemos la GPF y compañía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nacho. Me quedo con una idea que has comentado, que es tan buena que no sé cómo no se me ha ocurrido a mí. Y es respecto de la evolución de las guías prácticas de los OCEs, que yo estoy de acuerdo contigo en que deben ser más prácticas, más guías y, sobre todo, ahora que están las NIAS ESSP, pues dejar la tarea de las normas a estas NIAS ESSP y que las guías prácticas de fiscalización de los OCEs sean eso, guías y prácticas. Y eliminar todo lo que contienen ahora, que es, en muchos casos, recoger la NIA ES. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 componentes de la mesa y vamos a por el café.